llevando alegría, vida renovada, un regalo divino. La iglesia de Posada, nuestro camino, juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Arrancamos la lección número 11 y esta lección es muy importante que podamos entenderla a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la sanidad divina. En Éxodo capítulo 15, verso 26 dice: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti y yo completaré el número de tus días. En Éxodo 15, 26 dice: yo soy el Señor que te sana. Gran parte del ministerio de Jesús, cuando él arrancó, se caracterizó básicamente por tres cosas el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue? Número 1, hablar de la salvación. Número 2, sanidad. Y número 3, liberación. Cuando habíamos visto en las clases anteriores acerca de cómo se expandía el reino de Dios, cuando estuvo Juan el Bautista, él solamente predicaba, la gente se arrepentía, pero no había una manifestación de milagros como hubo cuando comenzó Jesús. Y gran parte del ministerio de Jesús se basó en eso. Cuando el evangelio es predicado, esa semilla sembrada en cada uno de los corazones. Y enseñar significa explicar esas verdades. Yo quiero que nosotros vayamos y entendamos acerca de la sanidad divina en el contexto de la palabra de Dios y de lo que la Biblia nos dice. Ningún pecador puede ser salvo sin antes conocer que la voluntad de Dios es salvo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, entendemos que necesitamos ser salvos, entendemos esa verdad, aceptamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestro pasado, lo reconocemos a Él como Señor y ¿qué somos? Salvos por gracia, ¿sí? Sabemos que no es por nuestros méritos, no es por lo bueno que nosotros podamos hacer o por las cosas que hayamos hecho, sino por el sacrificio que hizo Jesús, porque cada uno de nosotros, el primero yo, estábamos condenados a muerte y no hay nada que podamos hacer para evadir de esa condenación. Pero también con respecto a la sanidad, a veces hay muchas dudas de que no es tan así como la salvación, ¿no? La salvación no hay duda, ¿sí? Pero con respecto a la sanidad que viene de parte de Dios, sí hay muchas veces dudas. Y acá tenemos que entender también un concepto importante que es la soberanía de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere, a la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Y la sanidad forma parte de ese ministerio de Dios también en nuestras vidas. Y hay sanidades que las vamos a ver en esta vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice, sea hecha en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan, Padre nuestro? Tu voluntad sea hecha. En el cielo no hay enfermedad, porque es la voluntad de Dios. Así también esperamos que en la tierra tampoco haya. Y tenemos que entender esas promesas de parte de Dios. Si nos vamos ahí a Éxodo 15, 26, el pueblo de Israel, después que salió de Egipto bajo el cuidado de Dios, ¿cómo se mantuvo? Sano durante ese tiempo. ¿Sí? Cuando desobedecieron a Dios, Dios no les mandó enfermedades, sino, ¿se acuerdan? Que les mandó serpientes. Y ahí le mandó a Moisés a hacer un palo con una serpiente y todo el que mirara a esa serpiente no moría por las picaduras. Eso haciendo un poquito mención o una representación de lo que iba a ser Cristo colgado en una cruz, que todos los que le miraran a él serían salvos. Fue como una antesala de lo que iba a pasar. Lo sacó con plata, oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Si esto fue verdad bajo la ley, ¿sí? ¿Cómo no va a ser manifiesto también bajo la gracia cuando estuvo Jesucristo en medio de nosotros? Y cuando vamos ahí a Mateo capítulo 8, verso 1 al 4, hay una historia en el Nuevo Testamento que dice así: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y al instante, ¿qué pasó? La lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es la voluntad de Dios que vos seas sano, que seamos sanos. Y los apóstoles continuaron este ministerio.
la extensión del reino a través de la sanidad también. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 1, le dice el anciano a Gallo: el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas, ¿qué cosa? Salud, así como prospera tu alma. Hoy en día las enfermedades en el mundo, muchas porque hay mayor conocimiento, mayor desarrollo de la ciencia, se han ido conociendo, hemos ido conociendo muchas enfermedades y los esfuerzos de la ciencia médica, de los laboratorios, más allá de algún interés comercial que pueda haber de por medio, no vamos a ponernos a discutir de eso. ¿Qué es lo que busca? Busca curas. Hace poquito escuchaba a una investigadora del CONICET de Tucumán que están desarrollando unos tratamientos para el Alzheimer, que es bastante complejo, ¿no? Y dice que tiene todo en un desarrollo, ¿no? Y están haciendo financiados en parte por laboratorios americanos, no sé, por lo caro, ¿no? Pero hay muchos desarrollos, mucha búsqueda de enfermedades, de curas, perdón, para las enfermedades por parte de la ciencia. Y Dios ha dotado también a los médicos de la capacidad y del conocimiento para también brindar la sanidad a través de los medicamentos, de los tratamientos. La tragedia es que las mismas enfermedades están afectando a muchas personas del cuerpo de Cristo. Y acá quiero entrar a un tema que tenemos que tener muy en claro, porque muchas veces vamos a escuchar y nos escuchamos a nosotros mismos decir: es mi enfermedad, este es mi cáncer. ¿Lo escucharon alguna vez? Mi gripe, mi esto, mi reuma, porque yo tengo mi dolor de espalda, y es una forma en que nosotros nos estamos espiritualmente apropiando de esa enfermedad. Cuando sabemos bien que la enfermedad es consecuencia de que del pecado, ¿sí? No es que porque vos pecaste enfermás, ¿sí? Sino que la enfermedad entró a través del pecado. Adán y Eva vivían en el Edén, en un lugar perfecto, donde no había enfermedad, donde no había ningún inconveniente. Cuando ellos pecaron, esa autoridad que ellos tenían sobre su cuerpo, sobre la sanidad, la pusieron en manos de Satanás. Y acuérdense también que cuando Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y la sanidad está dentro de eso que se había perdido. Así como nuestra alma se había perdido, nuestra salud se perdió, Jesús la viene a rescatar. La enfermedad es una, ¿cómo decirlo en forma elegante? Es consecuencia en sí del pecado y es una rebelión de alguna manera del cuerpo ante el orden perfecto de Dios, ¿sí? Hay virus, bacterias, un montón de cosas, ¿sí? Podemos explicarlos. Muchos hablan que después del diluvio el promedio de vida bajó mucho a causa de todo lo que produjo el diluvio. Realmente cuando hay inundaciones, surgen un montón de plagas, cosas, infecciones, ¿no? Ahora, viendo un poco lo que pasó en Río Grande do Sul, la zona de Porto Alegre, El Hallado, Estrela, ¿no? Todas las casas con barro, el desastre que hizo, ¿no? Y gente que el otro día escucháis, creo que 7, 8 casos de muertes por la mordedura de ratas y no sé qué otras cosas, un montón de enfermedades que van surgiendo, ¿no? Y gente hacinada también en los refugios, todas consecuencias, ¿no? De eso. Así que es muy probable que cuando pasó lo de Noé, ¿sí? Haya el promedio de vida de las personas también cayó a causa también del cambio climático. Hay muchas explicaciones. Yo no sé si será cierto o no, pero posiblemente sea así. ¿Se acuerdan que había un tal Matusalén que si tenía que jubilarse, se iba a jubilar, creo que en la niñez, ¿no? Porque vivió como en 900 y pico de años, ¿no? Y, y gente que vivía muchos, muchos años. Pero la voluntad de Dios es perdonar los pecados, es salvarnos, es también traernos sanidad. Y ahí si vamos al Salmo 103, 2 y 3, nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmos 103, verso 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y Jesucristo no solo murió por nuestra salvación, sino también murió por nuestra salud. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecamos, me incluyo, la muerte ha venido a nosotros, ¿sí? Entregar a Jesucristo, Jesucristo pagó el precio y somos salvos. A través de esa desobediencia de Adán es que entró la enfermedad y entró también, y el hombre empezó a enfermarse. Pero acá hay algo muy interesante. Fíjense, si vamos al comienzo del ministerio de Jesús, que fue a una sinagoga, a una iglesia a su tiempo, y él habla del año del jubileo. Y me tomé el trabajo de buscar, ¿escucharon hablar de jubileo alguna vez, sí? Y él dice el año agradable del Señor, el año del jubileo. ¿Y qué pasaba en el jubileo? Dice que, les leo así, no les queda, yo tampoco me confundo, dice, era el año en que culminaba un ciclo de 7 periodos de 7 años, o sea, 49 años pasaban. ¿Está bien mi matemática? 7 por 7, 49. ¿Sí? Vamos bien. El jubileo era el año 50 y era un año sabático, es decir, 7 por 7, 49 años y el año siguiente, el 50, sería el de jubileo. Se proclamaba de manera especial la libertad en todo Israel. Libertad para los israelitas que se habían vendido en esclavitud por hallarse en deudas. Era común que alguien debía plata. Como no podían embargarle las cuentas ni sacarle, los ponían como esclavos. Cuando se cumplía el jubileo, a los israelitas, tengan en cuenta, no a toda la gente, ¿sí? Si venían si eran de otras comunidades o de otras de otras naciones, eso no entraban dentro del jubileo, solamente los israelitas, porque la idea era que no haya sometimiento ni que haya como distintas castas, ¿no? Gente de distintos estatus. Por eso el año 50 los que eran israelitas eran liberados. Si alguno quería quedar en la condición de esclavo, lo podía hacer, pero por una decisión voluntaria. Y que todas las herencias de tierra que habían sido vendidas por problemas de dinero retornaban a sus dueños originales. Se contaba desde la entrada de Israel a la tierra prometida, sucedía más o menos en el año 1473 a.C., y la tierra que tenía un descanso completo. Eso significaba que la producción del año 48, cada 50 años, sería la fuente de alimentos para toda la nación por 3 años. ¿Sí? Dejaban descansar la tierra, y si la tierra producía algo, pero no era porque la trabajaban, sino porque la dejaban descansar. Aquellos por ahí que tengan un poco más de conocimiento de agricultura que yo, pero por lo que recomiendan es que conviene sembrar la tierra y después de un cierto tiempo dejarla descansar un periodo como para que pueda volver a regenerarse esa tierra. Y los israelitas ya conocían eso, entonces cada cierto periodo dejaban las tierras descansar. Esto significa que la producción del año 48 le tenía que aguantar hasta el año 51. Esto equivalía también a entenderlo en términos de la vida actual, a tener el dinero y provisiones suficientes para vivir 3 años completos. Los israelitas debían tener fe en la bendición especial de Jehová, de que ese año 48 se recogiera la cosecha suficiente para suministrar alimento a toda la nación a lo largo de esos 3 años, es decir, tener fe en el Jehová Jireh, en el que en Jehová proveerá. Coincidencia, jubileo, 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Se estima 3 años. Se estima que fueron 3 años aproximadamente. Y la Biblia no es un conjunto de coincidencias, porque son cosas muy precisas de parte de Dios. Aún en este detalle, cuando Jesús dice y lee ese libro de Isaías, que el año agradable del Señor, que Él vino a sanar, a traer libertad, a traer sanidad al pueblo, y el año agradable del Señor se cumplía a través de la vida de Él, a traer libertad. Fíjense que hablamos de jubileo que libertaba a las personas que estaban en esclavitud por deuda. El hombre, al pecar, quedó en deuda con Dios, y a causa de eso estaba condenado a muerte. ¿Qué vino a hacer Jesús? A traernos libertad, a traernos también la sanidad, a traernos
la vida eterna a través de su muerte y de su resurrección. En Mateo capítulo 6, verso 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro nos enseña a orar como lo hizo Jesús. ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Sí, es la voluntad de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Y como le decía hoy al comienzo, hay una cuestión que es la soberanía de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere, a su manera. Pero la sanidad la vamos a vivir por completo, ya sea en este mundo o cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia ya no va a haber enfermedad y la sanidad va a ser completa. En Mateo capítulo 9, 35, en que acá me estoy, Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16, sabe? De tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, un pasaje conocido, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por portarnos bien, obviamente, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por su herida, nosotros fuimos sanados. Isaías 53, 700 años antes, el profeta ya profetizaba en pasado, cosa que no había ocurrido. Presten atención, dice, mas el herido fue, no dice va a ser herido por, él ya fue herido. Él ya pagó el castigo de nuestra paz y por su llaga, dicen, fuimos nosotros curados. En la eternidad de Dios, la sanidad ya es hoy. En nuestro mundo cronológico, la estamos padeciendo quizás, pero en la eternidad de Dios, como expliqué, ¿se acuerdan? Hace un par de sábados estuvo el pastor Díaz que puso un hilito ahí, ¿sí? Si no, busquen en Facebook, y fue acomodando cosas. La eternidad de Dios es como un solo punto donde todo pasa en un solo momento, pero para nosotros a veces, como le dice la palabra, la cronología a veces son tiempos duros y largos, pero para Dios es todo es como un instante. En Mateo 9:35 nos dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y fíjense en los pasajes que vamos a leer algunas palabritas clave. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 9:35 nos dice toda. Si vamos a Mateo capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar, vuelve esa palabrita, toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 12:15, más adelante, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. ¿Y qué hizo? Sanaba a algunos. ¿Dice el pasaje? No, dice sanaba a todos. Y si seguimos otros más, Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Jesús fue selectivo con la gente que fue sanando? Acá no dice si era gente que ofrendaba, no dice si era gente que ofrendaba, si era gente que venía a la iglesia, si era gente que comulgaba con él o no. Dice a todos. Dios no hace excepción de personas. A veces nosotros pensamos que para que Dios pueda sanar a una persona, primero tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautice, se meta en un grupo pequeño, haga el proceso y ahí Dios le va a sanar. Y Dios hace las cosas a su manera. Él sana al que quiere, como quiere y donde quiere.
sea converso, inconverso, y a veces a las personas que no creen en Dios para que puedan creer en Él. Jesús atiende a una multitud, también en Lucas capítulo 6, 17 al 19, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y de Sidón. Se nota que era popular Jesús, ¿no? Que todo el mundo lo buscaba y que había venido para oírle y para ser sanado. Ya habían escuchado acerca de lo que Jesús hacía, por eso venían a Jesús, para ser sanados, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a quien, nuevamente dice, a todos. Ahora, la Biblia ocupa tres palabras o tres en el original que se refieren para referirse a sanidad. Una es ianomai, otra que es de Sarapeuo y otro soso. Medio complicado, ¿no? Bueno, pero la última no. Bueno. Y anomai significa sanar o curar, ¿sí? Acuérdense que la Biblia fue escrita en arameo, aparte en griego, en hebreo. Entonces, conviene siempre ir al original para ver lo que quiso decir. Hay palabras que por ahí no tienen una traducción tan literal a nuestro, o un equivalente a nuestra palabra. Siempre doy el ejemplo de la palabra, por ahí los que saben algo de portugués, es de un saudade de você. No hay una traducción literal de ese al castellano, ¿no? Pero todos los que por ahí saben a lo que se refieren, sí, implica un montón de cosas. Y también hay palabras en otros idiomas que a veces no hay traducción literal. Entonces, cuando entramos a idomai significa sanar, curar, ser sano. De esa, de saraupeo, de origen, viene la palabra terapia. Y la terapia tiene que ver con un proceso determinado para curar una enfermedad. Cuando Dios a veces hace las cosas en forma instantánea, te cura de un sapoité, como decimos, ¿sí? De un golpe y porrazo, te sanó. Pero a veces la sanidad de Dios es como un tratamiento, una terapia, y lleva un proceso, lleva un tiempo hasta que esa sanidad se convierte. También se usa esta palabra muchas veces cuando está relacionada a la adoración. A través de la adoración también viene la sanidad. Acuérdense de Saúl, ¿se acuerdan que dice que venía un espíritu inmundo, la atormentaba, y venía David con suponen, no sé, un arpa, una guitarra eléctrica, un saxo, suponemos tipo un arpa, y él tocaba y eso le calmaba, ¿no? Y a veces, muchas veces, cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, la sanidad de Dios también viene a nosotros, porque baja la presencia de Dios, y todo lo que no pertenece al reino de Dios se va. No es ignorar la enfermedad. Yo no estoy diciendo que del positivismo, no estoy engripado y salgo de remera en el medio del frío, ¿sí? Pero como te decía, no te apropies de la enfermedad. No es tu gripe, no es tu cáncer, no es tu artrosis, no es tu diabetes, no es tu enfermedad. Jesús se llevó no solo el pecado de tu vida, sino también la enfermedad. Y debemos hablar palabras en fe. Soy sano. Sí, estoy por ahí padeciendo una enfermedad, estoy en tratamiento, pero yo tengo fe que esta enfermedad no me pertenece y no está dentro del plan de Dios. Y Dios, cuando Él disponga de la manera que Él quiera, la sanidad va a venir. Y muchas veces nosotros limitamos el milagro de Dios porque no queremos entender este concepto, como que decimos, sí, yo tengo que estar enfermo porque de esta forma me conecto con Dios. La enfermedad la mandó Dios. Es como que, ¿se acuerdan que hablamos que la tentación la manda Dios? No, la enfermedad tampoco la manda Dios. Hay enfermedades que las sufrimos que vienen como consecuencia del pecado. Hay enfermedades que vienen porque no cuidamos del templo del Espíritu Santo. Si vos te comes muchas grasas, muchas comidas poco saludables, no haces deporte, después tu colesterol está por las nubes, eh, Dios es bueno, hace milagros, yo sé todo, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, ¿sí? Dios, como dice, Dios a los 120, el Espíritu Santo a los 120 kilómetros por hora se baja. Si vos te bajas a una velocidad extrema en una ruta lleno de autos,
No podés decir que los ángeles están a mi alrededor, Dios me protege. O sea, está todo bien. Hay una parte que nos toca a nosotros. Ahora después lo vamos a volver a charlar. Y hay otra parte, otra palabra que es soso, que es la idea de salvo por completo, no solo nuestra alma, sino también nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿sí? Esas tres palabras se ocupan. La iomai, que es sanar, curar, algo más vinculado a lo médico. La terapia, ¿sí? Un proceso, una aplicación de distintos métodos para ir sanándonos. La sanidad interior de nuestra alma es un proceso, lo que hicieron las distintas puertas, ¿sí? Vamos cerrándolas, esas distintas puertas. La sanidad puede tomar lugar en forma instantánea o puede ser progresiva. Yo siempre comparto el caso de mi padre. Mi papá tuvo un infarto masivo, lo trajeron de emergencia, más con un paso, más tocando el arpa que la guitarra, como decimos, y estuvo 15 días en terapia intensiva, muy muy mal estuvo. Eh, los médicos inclusive nos pedían, a los que estuvieron en terapia intensiva saben que los familiares no pueden estar en terapia intensiva. Bueno, mi papá por una cuestión de la medicación no le podían sedar mucho, entonces siempre pedía que algún familiar nos quedáramos con ellos, con él en terapia intensiva. Y le digo, fueron 15 días duros para nosotros. Pero el segundo o tercer día, me acuerdo patente, eh, compartimos con la iglesia que nos acompañó todo ese proceso. No creo que el pastor nos mandó y nos dijo, nos dio una palabra, dice que esto va a ser algo momentáneo, va a ser algo temporal. Y cuando nosotros escuchábamos eso, sí, creemos en Dios, sabemos que Dios puede hacer las cosas. Pero vos cada vez que le escuchaba al médico ahí, no sé, andá llamando a andá haciendo el pocito, comprando el cajón, más o menos esa era la perspectiva de los médicos. Y estuvo 15 días en terapia, muy mal, y después habrán pasado, después que salió de terapia, estuvo, no sé si 5 o 6 días más, y le dieron el alta. Una cosa extraordinaria de parte de Dios, un milagro realmente de parte de Dios. Y aún hoy mi papá reconoce que ese fue un milagro de parte de Dios y nosotros también. Cuando Dios te da una promesa, a veces el proceso es duro. Y no te voy a decir que es fácil, pero cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Y Dios dijo que Él nos va a sanar, Él nos va a sanar. Si Él te dio algo, Él lo va a cumplir. No en nuestros tiempos, no a nuestra manera, sino a la manera perfecta que Él lo hace. Si vos por ahí hoy estás pasando por ese proceso, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, ten fe que Dios va a hacer el milagro. Dios hace los milagros y aún hoy los hace. ¿Por qué Dios quiere sanarnos? Ahora una pregunta importante. Dios nos quiere salvar. ¿Por qué? Porque no quiere que nos condenarnos al infierno, a la muerte eterna. Ahora, ¿por qué Él sana nuestra alma y no quiere sanar nuestro cuerpo? Sería una contradicción. ¿Por qué Él necesita nuestro cuerpo? Ya lo hablamos en varias oportunidades. Porque nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Nosotros somos sus brazos, somos sus pies, somos aquellos que predicamos y explicamos a las personas acerca del amor de Jesús. Y yo no me imagino a un Dios que quiera tener un templo sucio, con las cañerías tapadas por el colesterol, con cáncer, ¿sí? Con goteras, con cosas extrañas, con las paredes negras, sino que Él quiere un templo perfecto, limpio, íntegro. Y ese templo es este cuerpo que nos dio Dios y que tenemos que cuidarlo. Él restauró nuestra alma, nuestro espíritu, nos rejuveneció, nos hizo nuevos. Nos toca a nosotros renovar nuestra manera de pensar. Y también nos toca a nosotros también cuidar este templo. Y lo que quizás vino por consecuencia del pecado, hoy Dios puede restaurarlo y puede hacer el milagro en el nombre de Jesús. Si la palabra de Dios dice que Él va a sanarnos, Él lo va a hacer. Pero vuelvo a insistirte con algo, es la soberanía de Dios. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Y yo te invito a que vos puedas tomar esta palabra de sanidad.
en esta noche, en esta tarde. Y creerle a Dios, Señor, si vos decís en tu palabra que vos me querés sano, yo te creo. Tomo esa promesa. Como te decía, no podemos ser salvos si no creemos en que vamos a poder ser, que necesitamos ser salvos. Necesitamos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y sanidad. ¿Cómo recibimos esta sanidad? Hablamos ya, tenemos autoridad. La enfermedad vino a causa del pecado y nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad y el mundo de las tinieblas. Un ratito que también, allá estamos a vuelta. Cámara. En un segundito. Acá seguimos. Bueno, quedamos recién en cómo podemos recibir esa sanidad. La parte más importante se nos corta. Nosotros tenemos autoridad sobre el pecado, ¿sí? Porque estamos, como decíamos, investidos por el poder de Dios, con ese traje, con la armadura, con el uniforme del reino de Dios. Y cuando el uniforme del reino de Dios está en nuestra vida, las tinieblas tienen que retroceder. No por quién soy yo, sino por quienes nosotros estamos representando a Cristo. Dios le dio autoridad a sus discípulos para que sanasen, para que libertasen. Y esa misma autoridad hoy también está disponible para tu vida, para mi vida. Y yo te desafío a que lo puedas hacer. ¿Y cómo podemos hacerlo en forma práctica? Busca, si tenés tu Biblia, o si tenés el material ahí, tenemos el primero orando al Padre en el nombre de Jesús. Juan 6, 16, 23 y 24. ¿Qué nos dice Juan 16, 23 a 24? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la primera forma, pedir en el nombre de quién? De Jesús. En segundo lugar, en la promesa de Mateo capítulo 18, 19 dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Poniéndonos de acuerdo conforme a las promesas que están en la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, muchas veces oramos en forma congregacional y decimos, vamos a ponernos de acuerdo a orar por ciertas cosas. Y tiene que ver con este versículo, ¿sí? Me pongo de acuerdo con Federico para orar por la sanidad de Nicolás, ¿sí? Y oramos y nos ponemos de acuerdo. Y sabemos que Dios va a responder, no por nuestro acuerdo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que también nosotros formemos parte de un grupo pequeño o de la iglesia para que ahí nosotros nos podamos poner de acuerdo, podamos orar unos por los otros. No existen en el reino los llaneros solitarios, ¿sí? No existen los cristianos solitarios. Somos familia y nos necesitamos unos a otros. Y una familia, cuando hay problemas, todos nos ponemos mal y todos nos ayudamos. Cuando la familia todo sale bien, todos nos alegramos. Así como iglesia muchas veces celebramos las victorias, también celebramos a veces, no digo celebramos, sino nos ponemos de acuerdo para estar orando por ciertas situaciones. Y cuando escuchamos los testimonios después de oraciones contestadas por parte de Dios, nos llenamos de gozo. Y eso tiene que ver con ponernos de acuerdo. Otra forma, la unción con aceite, Santiago 5:14. Nos dije, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite no es milagroso en sí, no es que hay un aceite ungido o algo que tiene que ser el de oliva de Israel. El aceite lo único que representa es al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo unjo a alguien con aceite, le estoy dando la autoridad al Espíritu Santo en ese momento para que haga la obra. Algo profético, ¿sí? Cualquiera. Acá lo que está en el capítulo de Santiago, lo que invita es a los líderes de la iglesia, ¿sí? Cuando alguien está enfermo, llámele a los ancianos, ¿sí? Le está insistiendo
a los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos hoy? No son los más de 65 años y jubilados, ¿sí? Pero generalmente los ancianos son las personas que tienen más experiencia, tienen más tiempo, no más tiempo, sino tienen una vida consagrada a Dios en el servicio, ¿sí? Hoy podemos llamar a los pastores, a los líderes, a los de tu grupo pequeño. No quita que nosotros como hijos de Dios no podamos orar y ungir, pero sí y insta a que si alguien está enfermo, llama a los líderes de la iglesia, únjanlo con aceite para que sea sano en el nombre de Jesús. Por la imposición de manos, Marcos 16, 17 del 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y en la última parte dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y acá tengamos mucho cuidado también con el tema de las manos, bien te va a imponer las manos, ¿sí? Porque está bendiciendo o maldiciendo, entonces tengamos mucho cuidado. Pero cuando nosotros ponemos las manos sobre alguien, estamos bendiciéndoles, estamos transmitiendo la bendición de Dios, no porque haya algo mágico en las manos, simplemente es un acto profético, ¿sí? Yo te bendigo. Cuando yo pongo las manos sobre la cabeza de mi hijo, yo tomo autoridad sobre sus pensamientos, sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús, para que Dios tome la autoridad, ¿sí? Tengamos cuidado también cuando alguien te ponga las manos, ¿sí? Tengamos la precaución porque a veces hay gente que no es muy fiable y a veces no sabemos bien su testimonio. O sea, estamos hablando acá de gente que está comprometida con Dios, que sabemos que está sirviendo a Dios. Y nosotros mismos también tenemos esa autoridad como hijos de Dios para poner las manos sobre los enfermos y para que sanen. Sobre los hijos, sobre alguien que te permita, pero nosotros también como hijos de Dios, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Vos crees en el Señor Jesucristo? En fe pones las manos. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Si se sana o no se sana no es tu problema, ¿sí? Ya es problema de Dios. Que él se arregle con Dios. Vos ponés las manos, vos obedeces, Señor, yo sé. Y como le dije más de una vez, vas a poner tu mano y la gente se va a empezar a sanar y te vas a sorprender. Y vas a preguntarme por qué no lo hice antes. Y quizás oraste muchas veces y nunca se sanó. No importa. O simplemente sos obediente a la palabra de Dios. Don de sanidad, eso después lo vamos a ver. Hay gente que tiene dones de la sanidad, gente que yo he conocido gente por ahí tenía dones para enfermedades específicas. No es que van al hospital y sacan a todos los enfermos, pero sí Dios los usa de manera especial. Y me tocó a veces casos que yo sabía que alguien estaba enfermo y yo sabía a quién llamar. Las personas que tienen el don de profecía, discernimiento, alguna cosa, y vos sabes quiénes son, cuando tenés alguna emergencia o en alguna situación, te conviene saber quiénes son. Y probablemente acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más los que están en el Zoom, más de uno de los que está acá debe tener el don de sanidad. Amén. Ni un amén que yo pensé que, sí, gloria a Dios. Sí, porque todos quieren tener el don de lengua, el de, sí, y pero si no pones en práctica tus dones, después vamos a estudiar los dones, no se preocupen. Pero le pongo un gancho acá hoy, firmo, que más de uno de ustedes, más de uno de los que están acá, seguro que tiene ese don de sanidad, pero no lo vio porque no lo puso en práctica. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a verlo más en el módulo 2. Así, no se lo pierdan. No, vamos a adelantar. Tenemos 2 clases para ver eso. Pero sí te adelanto, si vos que los dones no se conocen simplemente orando, sino poniéndolos en práctica. ¿Sí? Vos querés saber si tienes el don de sanidad, empezá a orar por los enfermos. Si los enfermos te empiezan a sanar, pero Dios no solamente ocupa a la gente que tiene los don de sanidad, eso también quiero aclararte. ¿Sí? Hay gente que Dios lo ocupa de manera especial con ese ministerio, pero cualquiera de nosotros podemos tomar esa autoridad que Dios nos ha delegado. Tener también la confianza que la sanidad física es la voluntad de Dios y que nos pertenece. La mejor manera de ser sanado es por el conocimiento revelado que la sanidad física nos pertenece gracias al sacrificio de Cristo, ¿dónde? En la cruz. Tenemos que rehusar la permanencia de las enfermedades porque ya fuimos sanados. Esta conquista nos pertenece desde el día del Calvario. Lo que necesitamos hacer es aceptar el hecho de que Jesús llevó nuestras enfermedades cuando vertió su sangre y nuestra sanidad fue consumada
en la cruz. Proverbios capítulo 4 al 20. Lo que tenemos ahí. Proverbios 4 al 20 dijo: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdala en lo más profundo de tu corazón. Y escuchen esto: ellas son vidas para quienes las hallan y son la medicina para todo el cuerpo. ¿Cuál es la enfermedad o las enfermedades más comunes hoy? Las que tienen que ver con las cabezas, ¿no? Los psiquiatras, psicoanalistas. ¿Las palabras traen vida o muerte? Gente traumada por lo que le dijo, no le dijo los padres o lo que le dijeron. ¿Sí? ¿Cuántas, los que fueron a los encuentros saben que a veces en ese tiempo de administración de sanidad vos empezás a acordarte que tu papá te dijo tal cosa, o no te amó, no te abrazó, o las palabras nunca fueron de afirmación, y fueron palabras que nos lastimaron? Por eso la palabra de Dios tiene ese poder también de ser, fíjense lo poderoso que dice, medicina para el cuerpo. La falta de perdón, que es por palabras, muchas veces trae consecuencias a nuestro cuerpo físico. Y no lo digo por la Biblia, sino que hay estudios. Si alguien quiere, hay un estudio que era del año 2005 de una universidad americana que nada que ver con lo cristiano, y hablaba que la falta de perdón muchas veces causa enfermedades, problemas, la gente somatiza. Y la gente que está a veces que es muy pesimista o con ciertas características, suele ser más propensa a enfermarse que los que son más optimistas, ¿no? Lo ven con más cosas que tienen que ver con las palabras que declaramos también. Las depresiones, también hay una parte de la depresión que a veces es química del cuerpo y hormonal, y hay otra, a veces, depresión que tiene que ver con una cuestión de la mente, de los pensamientos. Así que ahí tenemos que diferenciar también que no siempre la depresión es solamente por cuestiones mentales o pensamientos, sino a veces hay desequilibrios en todo el complejo hormonal que Dios nos hizo, ¿no? Y ahí sí hay necesariamente, ahí interviene la ciencia también a través de, los de la medicación, pero yo también sé que Dios puede sanar y puede evitar y sacarte esos medicamentos también. Pero sí tengamos cuidado también que hay depresión que necesitas el tratamiento con medicamentos, ¿sí? Por la duda, no me vayan a dejar ahora todo el medicamento, le dijo el pastor: Dios no me sana, yo dejé todo y ¿sí? Dios te sana, Dios puso los médicos. Muchos han creído, muchos hemos creído mucho tiempo estas mentiras de Satanás, que Dios nos salva, pero no nos sana. Que la sanidad no está dentro del paquete de la salvación, ni está dentro de ese paquete que Dios nos dio. Y Dios quiere enseñarnos a todos que, que ser salvos también implica la sanidad de nuestro cuerpo y que nos dio esa autoridad. Ahí en la última parte del material vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, casi 20 versículos que hablan acerca de la sanidad en la Biblia. Ese trabajo para la casa para ustedes. Les leo alguno nomás. Deuteronomio 7:15 dice: quitaré de ti toda enfermedad. Salmo 32 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 107:20, con una sola orden lo sanó. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Proverbios 3:8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, refiriéndose a la palabra, a los consejos que le estaba dando. Isaías 53:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Jeremías 30:17 dice: te devolveré la salud y curaré tus heridas. Y en Mateo 8:17 dice: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y bueno, ahí vamos a encontrar un montón de versículos que nos hablan de la sanidad y de que es la voluntad de Dios que vos y que yo seamos
sanos y que también impongamos manos sobre los enfermos. Hay gente enferma, hagamos lo que nos dice la palabra de Dios. Llama a tus líderes de tu grupo pequeño, convocar, ponete de acuerdo con la gente, no hace falta grandes, hoy la tecnología y el WhatsApp nos permite mandarnos mensajes, ¿sí? En los grupos, generalmente escuchamos a alguien que está enfermo y nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar y después al rato alguien dice, ya salió de terapia, ya le dieron el alta. Ahora hace poquito con lo que había pasado con nuestro hermano de Paraguay, está casado con la chica de Leguía también. ¿Se acuerdan todo el famento que pasamos, el sufrimiento? La iglesia clamó, oró, puso también de su parte y hoy está impecable, ¿sí? Dios hizo un milagro. Y el otro día también otra persona que contó el testimonio de su bebé, ¿se acuerdan? Hace unos sábados también. Dios hace milagros hoy y tenés que creer que Dios hace el milagro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, creemos que tu palabra es verdad. Creemos que si vos decís en tu palabra que vos nos sanás, que vos llevaste nuestras enfermedades, yo te creo, Señor, porque yo lo viví en mi familia, lo he visto con mis ojos, Señor, que vos sos un Dios de milagros, que tu palabra es verdadera, es cierto, se cumple, no siempre a mi manera o como yo quiero, pero vos lo haces a tu forma que es perfecta, porque sabemos tu voluntad, como dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Señor, yo hoy me quiero poner de acuerdo con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Si alguno de ellos está enfermo, Señor, si alguno de ellos ha tomado la enfermedad como propia, Señor, en el nombre de Jesús, yo decirle a esa enfermedad en el nombre de Jesús, no sos mía, no me perteneces. No digas más mi enfermedad, la que sea mi cáncer, mi diabetes, mi reuma, mi gripe, lo que sea. No, esa palabra nunca más en tu vocabulario, porque vos sos libre en el nombre de Jesús. Si lo dijiste, renunciamos en el nombre de Jesús a toda enfermedad que la hayamos atraído con nuestras palabras, Señor, y la echamos afuera porque entendemos que somos sanos en el nombre de Jesús. Y hoy tomamos autoridad sobre nuestro cuerpo físico también, y tomo autoridad sobre el cuerpo físico de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y ordeno que cada órgano se estabilice, cada nivel de la sangre, de las hormonas, de las columnas, lo que sea, Señor, que está afectado en este tiempo, en el nombre de Jesús, vuelve al diseño original y perfecto con el cual tú diseñaste a cada uno de nosotros, Señor. Toda diabetes, toda enfermedad que venga de abuelos, de tíos, de padres, en el nombre de Jesús hoy trazamos una línea en lo espiritual y declaramos que hasta aquí el diablo tuvo autoridad. No más enfermedades hereditarias en el nombre de Jesús, porque tú nos has salvado nuestra alma, pero también en el nombre de Jesús declaramos que ninguna maldición de enfermedad genética va a permanecer en nuestra generación, Señor, sino que nosotros nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. De la punta del último pelo de nuestra cabeza hasta debajo de las plantas de nuestros pies nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ninguna enfermedad, Señor, en la vida de mis hermanos, ninguna, en el nombre de Jesús. Y reconocemos tu soberanía, que tú haces las cosas a tu manera, en tu tiempo y como tú quieres. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y si hay enfermedad en tu vida, orá, ponete de acuerdo con la gente que tengas más cerca, clamen en el nombre de Jesús, porque la sanidad es ahora, en el nombre de Jesús. Cree en la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios dice es sí y es amén, que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nadie me venga después con mi gripe, ¿eh? Ni nada de eso, no quiero escuchar más. Como decir, en mi pecado, mi... Así que bueno. Una clase más y terminamos el módulo 1. ¡Wow!